vamos a arrancar en este primer momento por lo que nos interesa, que es esto. Esta es como la tabla de contenido. ¿Qué es lo que vamos a abordar? Las causas del conflicto armado, no solo en Colombia, sino en el Caribe, y cómo esas causas también en largo plazo se han convertido en consecuencias del conflicto armado. ¿Qué quiere decir? Esas causas en un primer momento lo originan, pero por un conflicto armado tan prolongado, lo que hace es que esas causas luego se constituyan en factores que hacen que el conflicto se perpetúe en el tiempo y se acentúe. En un primer momento vamos a ver una de esas causas, que es la consolidación de un modelo hacendatario de tenencia de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Mucha tierra en pocas manos. Eso es una característica no solo de Colombia, sino de muchos países de América Latina y del África subsahariana, pero en particular en Colombia es una variable que se relaciona directamente con el surgimiento y el mantenimiento del conflicto armado. Ahí lo vamos a analizar en un momento. Vamos a analizar las distintas etapas históricas que tuvo el conflicto armado en el Caribe. Un primer momento distinto a lo que ocurrió en el interior del país. La región Caribe no se caracterizó por tener violencia política bipartidista en la misma intensidad que sí lo tuvo el resto del país. Ojo que cuando se dice que no la tuvo en la misma intensidad, no quiere decir que no hubo. Sí hubo violencia política bipartidista, pero no en la misma intensidad como se vivió en otras zonas como el eje cafetero, los Santanderes, el Bajo Cauca y sobre todo en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Luego de eso nos vamos a mirar una primera aproximación de cuándo surgen los primeros focos guerrilleros propiamente en el Caribe colombiano. Asimismo, cómo surge en un segundo momento una respuesta paramilitar a ese surgimiento o incursión de guerrillas de segunda generación en los departamentos del Caribe colombiano, también teniendo claro que ese paramilitarismo no es nuevo. El paramilitarismo como fenómeno político tiene antecedentes en la primera mitad del siglo XX en toda Colombia y también en el Caribe colombiano, y vamos a entender un poco eso, y luego nos vamos a ir aproximando cómo se dieron esa configuración de estructuras paramilitares, élites hacendatarias, grupos narcotraficantes, cómo eso se configura también con una estrategia de las insurgencias de escalar el conflicto armado en la década de los 80 y los 90. Nos vamos a dar cuenta con gráficas cómo eso se incrementa en esas décadas y cuál es el panorama actual, digamos, en la década que pasó y en la coyuntura actual del proceso de paz con la FARC, ahí como congelado, y el posible proceso de paz que se abra con el ELN, pero lo clave del ejercicio es que todo esto en el marco de la reflexión de cómo se aterriza a la región Caribe, que es lo que nos interesa aquí. Lo primero, más allá de hablar de las características topográficas, geográficas, administrativas de la región Caribe, que esas a grandes rasgos las conoce uno, ¿qué es lo que me interesa de ahí? Esta parte que está resaltada. La región Caribe tiene una particularidad, además de los departamentos que la conforman, que tiene costas en el Mar Caribe. La parte sur de la región Caribe es una zona de transición entre el mundo andino y el mundo Caribe. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta eso? Porque se van a dar cuenta cómo el conflicto armado también tiene una variable de explicación territorial. Hay unas zonas del territorio donde más se concentra la conflictividad y está directamente relacionada con las condiciones geográficas en las que se desarrolla el ejercicio de la violencia política. Específicamente, ¿cuáles son esas zonas? Sur de Córdoba, sur de Bolívar, sur del Cesar. ¿Limitan con quién? Con Antioquia, con Santander, con norte de Santander. Vamos a tener primero que todo eso claro en la cabeza, es decir, nosotros no somos una isla, estamos conectados también con el mundo andino y esa transición del mundo andino al mundo Caribe hay que tenerla en cuenta ahora para tratar de entender el conflicto armado en la región. Lo segundo, si bien la mayor parte de nuestra región Caribe es sabana, es plana, un 22% tiene estructuras montañosas. ¿Y por qué eso es importante? Porque son en esas estructuras montañosas que las vemos aquí representadas en las zonas verdes donde se va a concentrar la mayor parte de las infracciones al derecho internacional humanitario en la región Caribe. Es decir, no se desarrolla el conflicto de manera homogénea en todo el territorio, no, pero hay que entender por qué se desarrollan específicamente en esas zonas. ¿Cuáles son, digamos, los sistemas montañosos que nos interesa tener claro aquí?
Fíjense la transición mundo andino, mundo caribe. Sur de Córdoba, ¿sí? Serranía del Darién. Sur de Bolívar, ¿sí? Serranía de San Lucas. Sur del Cesar, tiene las estribaciones de la cordillera occidental, bordeándola, y llega hasta el norte del Cesar, en lo que se conoce como la Serranía del Perijá. Eso en la transición andino-caribe. Pero el Caribe también tiene sus propios sistemas montañosos. Uno en verdecito que no se ve mucho, entre Bolívar y Sucre, los famosos Montes de María, que el nombre técnico es la Serranía de San Jacinto. Y el que sí se nota más allá arriba, la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? Que es un sistema montañoso que, si se dan cuenta, es compartido entre Magdalena, Cesar y la parte sur de La Guajira. Esos son los sistemas montañosos propiamente del Caribe colombiano. Eso es claro que lo tengamos de entrada. Bien, ¿qué explica el conflicto armado no solo en toda Colombia, sino también en el Caribe colombiano? Si uno revisa la mayor parte de la literatura académica que trata de explicar los orígenes del conflicto armado, le van a aparecer dos temas recurrentes. El primer tema, la precariedad de nuestra democracia. Es decir, tenemos una democracia deficiente, de baja calidad, y usted le puede poner los otros adjetivos calificativos que quiera. Una democracia chambona, una democracia fea, una democracia que no sirve. Sí, ¿hay democracia? Sí, pero de muy baja calidad, precaria, en algún momento restringida, es decir, solamente se le permitía la participación a algunos. Esa es una variable que se ha asociado a la reivindicación que han tenido que hacer actores que, al no sentirse representados, han tenido que recurrir a las armas para tratar de participar en política. Una segunda variable, la desigual distribución de la propiedad rural. Como ya lo habíamos dicho, esa no es una característica únicamente de Colombia. Todos los países de América Latina pasaron por sistemas de hacienda, por sistemas de terratenientes. De hecho, el latifundio como tal, que es la excesiva concentración de tierra en pocas manos, no es un invento nuestro. Se manifestó en otras partes del continente, sí. En Argentina y en Uruguay le llaman las estancias. En Brasil le llaman las facendas. Aquí en el mundo andino le llaman las haciendas. ¿Qué quiere decir eso? Extensivas proporciones de tierra en manos de poca gente. ¿Por qué eso se relaciona con el conflicto armado directamente? De dos maneras, y ahora lo vamos a ver con un diagrama que vamos a hacer en el tablero. Lo primero, en la mayor parte de los países de América Latina, ya sea a la fuerza, es decir, porque triunfó una revolución social o política e impuso una reforma agraria que distribuyó la tierra, por ejemplo, como en Cuba, en México o en Bolivia, o ya sea que las mismas élites llegaron a un acuerdo para redistribuir la tierra, como pasó en Chile, como pasó en Venezuela, como pasó en Ecuador, como pasó en Perú, independientemente de cómo se hizo, en la mayor parte de los países de América Latina, la tierra se alcanzó a redistribuir. No de manera súper equitativa, pero sí se alcanzó a redistribuir algo. En Colombia no se pudo hacer nunca una reforma agraria estructural. ¿Hubo intentos de reforma agraria? Sí, hubo intentos. ¿Hubo intentos por redistribuir tierra? Sí, hubo intentos. Pero no fueron tan radicales ni tuvieron los alcances como en los otros países de América Latina. Y eso es una variable que algunos de los investigadores han asociado con las reivindicaciones de grupos, sobre todo específicamente de colonos campesinos, que al no tener acceso a la tierra o al sentirse que se la están despojando por terratenientes, se arman y defienden su tierra. ¿Dónde uno puede encontrar esa información? Para que no vayan a creer que es que el profesor está hablando carreta y eso se lo inventó el profe. No. Les recomiendo esos dos libros que los estudiantes de Ciencia Política y Relaciones Internacionales se tienen que leer obligatoriamente. El resto del mundo no tiene que leerse obligatoriamente esos libros. Son unos maravillosos libros de 900 hojas. El primero es el Informe General del Centro Nacional de Memoria Histórica. Basta ya, Memorias de Dignidad y de Guerra. Es un informe que recoge la historia del conflicto armado en Colombia, no solamente con cifras, con datos, con investigación académica, sino también con testimonios de las víctimas. Trata de combinar las dos cosas para reconstruir la historia del conflicto armado. Es muy reciente, es del 2013.
y es un ladrillito, son sustanciosas 900 hojas. Pueden empezársela a leer desde ahora y acaban cuando se acabe la negociación de pronto. Y el segundo documento, el Informe General de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. En las negociaciones que se están desarrollando en La Habana, tanto la FARC como el gobierno pactaron la creación de esta comisión. ¿Cuál era el objetivo de esta comisión? Elaborar un documento que analizara las causas y los motivos de la persistencia del conflicto armado en Colombia. Es un informe, también de 900 hojitas, escrito por 12 académicos de todas las orientaciones ideológicas, de izquierda a derecha, y que cada uno de ellos hace un capítulo en el que trata de explicar el origen, el desarrollo y la persistencia del conflicto armado. Si uno lee toda esa literatura en conjunto, se da cuenta que estas dos variables están presentes, y eso no explica solo el caso colombiano, también a nivel territorial se aplican esas dos variables. Vamos a tomar una, la estructura del modelo hacendatario de tenencia de la tierra. Y lo vamos a explicar con un diagrama, un dibujito más o menos entendible. Para entender por qué todavía en la actualidad hay excesiva concentración de tierra en pocas manos, tenemos que remontarnos incluso antes de la época republicana, es decir, a cuando éramos una colonia. Antes del modelo de la hacienda, es decir, que usted como un hacendatario tiene un montón de tierra para usted, eso en el modelo de la colonia no existía. La manera como se usufructaba, como se aprovechaba la tierra en la época colonial, aquí en Colombia y parcialmente en el mundo andino, era a través de una estructura que se inventa la corona española que se llama la encomienda. ¿Sí la habían escuchado? ¿En qué consistía la encomienda? La encomienda es una institución extractiva que cumplía dos funciones. Una, cobrarle tributos a los indígenas, recaudar tributos de los indígenas. Y la segunda, evangelizar a los indígenas. Entonces, en la institución de la encomienda habían dos figuras, un encomendero encargado de recobrar tributos y un cura encargado de evangelizar a los indígenas. Vamos a hacer el esquema aquí. Aquí tengo un encomendero y de hecho la palabra no es fortuita. Se le dice encomendero porque se le encomiendan unos indígenas para que cobre tributos y para que evangelice. Aquí tengo el encomendero y aquí tengo un grupo de indígenas. Perfecto. Todo esto que vemos en el tablero, todo el tablero es la tierra en la que vivían los indígenas. Ahí lanzamos la primera pregunta. En este momento histórico, todavía somos colonia. Está la figura de la encomienda. El encomendero recauda tributos y un cura evangeliza. Perfecto. ¿De quién es esta tierra? Es una pregunta. ¿Quién me dice de quién es esa tierra? Digan cualquier cosa, igual no tiene nota, así que eso no. ¿La tierra es de quién? Aquí todavía la tierra es de los indígenas. Sigue siendo de los indígenas. El encomendero entonces, ¿cómo usufructa la tierra? Claro, el encomendero usufructa la tierra, pero porque tiene la titularidad no sobre la tierra, sino sobre los indígenas. Claro, lo que produce la tierra, el encomendero lo puede disfrutar, pero por intermediación de los indígenas. Todavía la tierra no es ni del encomendero, la tierra sigue siendo de los indígenas. Pero va a empezar a ocurrir algo. Tres fenómenos se combinan y van a producir que la población indígena en todas las Américas empiece a decaer. Un primer fenómeno, las enfermedades que los mismos conquistadores trajeron aquí a América. Eso hace que la población nativa empiece poco a poco a disminuir. Una segunda variable, habían indígenas que sencillamente no se sometían a la institución de la encomienda, no se dejaban someter a esa institución. Y si habían poblaciones indígenas o indígenas de manera particular que no se sometían a la institución de la encomienda, ¿qué pasaba con ellos? O los acababan o esos indígenas selva adentro,
O sea, buscaban nuevas tierras, ¿sí? Y una última. En la última fase de la encomienda, la corona española permitió que los hijos de los indígenas no necesariamente tenían que hacer parte del sistema de la encomienda. Es decir, se les daba la potestad para que o se quedaran bajo la encomienda o adquirieran otra categoría, no se quedaran sometidos a la encomienda. Entonces eso hizo que también parte de la población sometida a la encomienda como tal fuese disminuyendo. Va la segunda pregunta. ¿Qué pasa si toda la población indígena desaparece? ¿Qué pasa con la tierra? ¿Es de los españoles? Sí, uno podría hacer el segundo paso, pues se la quedan los españoles. Pero en un primer momento eso no fue lo que pensaron los encomenderos. Si el encomendero usufructa esta tierra es porque tiene la titularidad de los indígenas, más no de la tierra. ¿Qué pasa si desaparecen los indígenas? Pues desaparece la capacidad que él tiene para usufructar la tierra. De hecho, desaparece la figura. ¿Usted a quién va a encomendar? ¿A quién le va a cobrar tributo? ¿A quién va a evangelizar si ellos desaparecieron? Cuando la población de indígenas empieza a disminuir, los encomenderos presionan a la corona española para que ahora sí titule qué es mío y qué es de los indígenas. Es en ese momento histórico, cuando los encomenderos presionan a la corona, cuando aparece la famosa figura del resguardo indígena. Ahí es cuando la corona española dice, ok, esto es del encomendero y esto es de los indígenas. Pero todos sabemos muy bien cuáles son los criterios aritméticos y distributivos con los que los españoles hacían las cosas. Entonces dijeron, ok, esto es de los indígenas y esto es del encomendero. Bien, cuando en realidad todo el tablero era de los indígenas, no solamente ni siquiera esto. En ese momento como tal, los indígenas pasan a otro sistema. Ya desaparece la figura de la encomienda, aparece la figura del resguardo, que tiene otro tipo de administración y relación con la corona española. ¿Esta tierra es propiedad colectiva de los indígenas? Sí, propiedad colectiva de los indígenas. Y esto pasa a el encomendero, que ya deja de ser encomendero y se convierte en un ¿qué? En un hacendado. Claro, ahora sí ya es un gran hacendado. Esto que está aquí, vamos a ponerlo como la cabecera municipal, ¿sí? Y esto es un ejemplo de lo que pasó en las mejores tierras alrededor de las cabeceras municipales. Aquí no solamente había un gran hacendado, aquí había otro, aquí había otro, aquí había otro. Estos hacendados son los gamonales, son los caciques locales. Ojo que el término cacique aquí no tiene una connotación indígena. El término cacique hace una referencia a un potentado local, a un hombre fuerte en lo local que tiene una base de apoyo social y política. Este gamonal local es el que tiene asiento aquí en los consejos y en los cabildos municipales. Además de eso, de tener el poder político en lo local, tiene las mejores tierras alrededor de la cabecera municipal. Si se dan cuenta, las mejores tierras, las que tienen más acceso a la cabecera municipal, están en manos ¿de quién? De los hacendados. Perfecto. Viene la tercera pregunta. Ya no solamente si usted es indígena, no. Digamos, si usted es indígena o si es un negro cimarrón, un negro liberto que consiguió su libertad, o si sencillamente es un criollo pobre que no es hacendado. Usted tenía tres caminos. Uno, se iba a la cabecera municipal a buscar algún oficio que hacer. Artesano, zapatero, herrero, comerciante, cualquier cosa, digamos. Perfecto. ¿Por qué? Porque ojo que no tiene tierra. Las mejores tierras se quedaron en manos de los hacendados. Dos, si no se quiere ir para la cabecera municipal,
¿Qué le toca hacer? Un segundo. Ir donde el hacendado a pedirle trabajo para trabajar en su hacienda, ¿cierto? Bien, cuando este indígena pobre, este negro liberto o este criollo limpio iban donde el hacendado a pedirle trabajo, ¿ustedes qué creen que hacía el hacendado? ¿Lo aceptaba o no lo aceptaba? ¿Lo aceptaba o no lo aceptaba? ¿Sí o no? Pues claro que lo va a aceptar porque es casi mano de obra gratis. ¿Cuáles eran las condiciones de trabajo? Claro está. Ok, yo permito que tú trabajes en mi hacienda, sí. Y se diseña un sistema que se conoce como de aparceramiento. Es decir, esta gran hacienda se divide en pequeñas parcelas. Y a todo el que llegara a pedirle trabajo al gran hacendado le daba una porción de esa tierra. Pero ojo, ¿de quién sigue siendo esa parcela? Del hacendado. Esa parcela es del hacendado. Usted está ahí trabajando para el hacendado. ¿Y cuál es el compromiso al que llegan? Tanto gran hacendado como aparcero. Lo que usted produzca aquí, utilícelo para su subsistencia, claro, no se vaya a morir de hambre, o sea, utilícelo para su consumo. Pero también una parte de lo que produzca es mío y yo lo vendo en el mercado local. De esa manera se generaron dos cosas. Una relación de lealtad entre patrón de hacienda y hacendado o peón de finca. ¿Por qué se genera esa relación de lealtad? Porque, ojo, este señor está permitiendo que usted trabaje. Y ojo, que usted no se iba ahí solo, usted se iba ahí con su familia, con sus hijos, con su señora esposa, con su abuela, y vivía ahí. Y usted ahí tenía su generación, y sus hijos tenían sus hijos, y los hijos de sus hijos tenían sus hijos, y el sistema de aparceramiento pervivía en el tiempo, generando relaciones de lealtad, adscriptivas y hereditarias. ¿Entre quién? Entre un patrón hacendado y los peones trabajadores de la finca. Ese es el segundo escenario. O usted se iba para el municipio y se volvía artesano, carpintero, cualquier vaina, o se iba para donde el gran hacendado le pedía trabajo y se volvía un aparcero, o cuál es la otra opción. Si yo no quiero ni irme para acá, ni irme para acá, ¿para dónde cojo? Literalmente. O sea, selva adentro. Eso es un proceso que en las ciencias sociales se conoce como la colonización campesina de la periferia. Claro, el campesino, indígena, negro, criollo pobre, que no se quería someter ni a la estructura de la hacienda, ni tampoco encuentra oportunidades en las cabeceras municipales, literalmente se mete al monte, selva adentro, tratando de conquistar tierra, tratando de obtener una pequeña parcela. Y ese proceso se desarrolla en toda Colombia, más fuerte en el mundo andino que en el mundo caribe, pero en toda Colombia. Ok, ¿y qué tiene que ver eso con el conflicto armado? Hasta ahí simplemente he explicado cómo se consolida un modelo hacendatario de tenencia de la tierra, cómo se relaciona eso con una democracia débil y con que el conflicto armado tenga una raíz en esto. Vamos a entender cómo se relaciona. Este gran hacendado no solamente es un tipo que tiene mucha tierra, sí, es un tipo que tiene mucha tierra, es un hacendado, es un gamonal, pero también tiene un partido político, ya sea liberal o conservador. Ya hicimos la transición de cuando éramos colonia, aquí estamos cuando es el siglo XIX, los primeros siglos de la República, ¿sí? Siglo XIX. Por eso únicamente hablamos liberal-conservador en este momento. Bien, ¿cómo se relaciona eso con la democracia? Si usted es un gamonal liberal y hay elecciones
¿Por quién cree usted que van a votar sus aparceros? Por el que usted les diga. Así de sencillo. Fíjense que la semilla del clientelismo moderno que tenemos tiene un sustrato agrario. De hecho, el clientelismo en su primer momento es un clientelismo agrario. ¿Por qué? Porque la moneda de cambio no es la plata, es la lealtad que tiene el campesino hacia su patrón por permitirle trabajar en su tierra. Y ese campesino hace lo que el patrón le diga. Si hay que votar por los liberales, él vota por los liberales. Si hay que votar por los conservadores, él vota por los conservadores. Y no solamente desde el punto de vista de elecciones. Si hay una guerra civil, este hacendado le da armas a sus aparceros y ellos se hacen matar por su patrón. Por eso era tan fácil hacer guerras civiles en el siglo XIX en Colombia, porque las guerras civiles nuestras en el siglo XIX, ¿qué eran? Caudillos con ejércitos de aparceros, claro, porque esos caudillos son grandes terratenientes, enfrentados a otros caudillos con enormes ejércitos de aparceros también. Y el Estado central, el gobierno central y el ejército central muy débil, porque muchas veces esos ejércitos de aparceros eran mucho más grandes que el ejército nacional como tal. Por eso habían tantas insurrecciones, golpes de Estado, guerras civiles. Tuvimos 9 guerras civiles en el siglo XIX, o sea, cada década había 1 o 2 guerras civiles. Aquí hay una variable que explica. Entonces, fíjense, ¿cómo se relaciona con la debilidad de la democracia? Porque hay un sustrato que mantiene un clientelismo agrario en un primer momento de la democracia. No fue una democracia libre, burguesa, como se la inventaron los europeos occidentales y Estados Unidos. No, era una democracia todavía con un sustrato de clientelismo agrario. Bien, pero más allá de las guerras que incentivan estos dos, ¿cómo se relaciona eso con el conflicto actual? Estos grandes terratenientes no solo dejaban sus haciendas hasta ahí, no, como el que tiene quiere más. Muchas veces estos hacendados y estiraban su hacienda y la seguían estirando lo más que podían. Y en algún momento iba a presentarse una situación. Imagínese que usted era un campesinito de esos que salió selva adentro y llegó hasta una parte por acá. Y aquí encontró un valle interandino, unas condiciones más o menos buenas. Y ahí hace un caserío y ahí empiezan a tener pequeñas parcelas los campesinos. Eso explica también, entre otras cosas, y eso no es usual verlo en otros países, ¿usted no se le hace raro que aquí aparezcan unos pueblos montados en la montaña por allá arriba? Y dice, ¿a quién carajo se le ocurre construir un pueblo allá arriba? Desde el punto de vista de ordenamiento territorial no tiene sentido usted poner un pueblo allá arriba. Lo difícil que es para el Estado llegar allá arriba. Sí, pero es que el que llegó allá arriba no llegó porque quería. ¿Llegó por qué? Llegó buscando tierra. Y ya que las mejores tierras de las primeras cabeceras municipales estaban en manos de los grandes terratenientes, pues ¿qué le tocó hacer? Usted meterse para allá adentro. Por eso encontramos unos pueblitos metidos por allá arriba, uno no se entiende cómo constituyeron esos pueblitos allá arriba. Esos pueblitos son pueblos de colonos campesinos. Lógicamente que con el paso del tiempo se van formalizando. Llega la presencia del Estado, se formalizan, llega el juez, llega el notario, llega la carretera, pero en un primer momento son caseríos de colonos campesinos. ¿Dónde se va a generar la tensión? En algún momento esa hacienda va llegando por acá. ¿Y qué va a pasar? Este colono campesino no se va a dejar quitar su tierra. Como tampoco este hacendado va a quedarse quieto. Ahí se va a dar un primer momento de violencia política directamente relacionada con la tierra. Usted tiene grandes hacendados que arman a sus trabajadores para despojar a los pequeños colonos de sus parcelas, pero también tiene pequeños colonos campesinos que se arman para defenderse de la arremetida de los hacendados. O tiene colonos campesinos que se arman no para defenderse, sino para literalmente meterse en las haciendas de los grandes hacendados
y empezarles a quitar porciones de la tierra. Esa es la raíz agraria de nuestro conflicto como tal. Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes. Lógicamente que he tratado de hacer una síntesis demasiado encapsulada, que la cosa es mucho más compleja de lo que ella aparenta. Además que esta reflexión no solamente está relacionada con la debilidad de la democracia y con el conflicto armado, sino también con la presencia del Estado en el territorio nacional. Si usted es Estado, si usted es gobierno nacional, ¿dónde le es más fácil hacer presencia? ¿En esta cabecera municipal o en esta cabecera municipal? ¿Dónde le es más fácil hacer presencia? Pues allá. Allá está la alcaldía, está la iglesia, está el notario, está el juez, está el policía, está el Agustín Codazzi, está instrumentos públicos. Acá, de vaina llega el agua. Y eso. O sea, y ahí como mal. Claro, aquí se formó otro caserío, Uno entiende a veces por qué es tan difícil para el Estado llegar a todo el territorio. Porque claro, se configuraron corregimientos en zonas de difícil acceso. La gente llegó porque tenía necesidad, pero si el Estado lo planea técnicamente, jamás pone un municipio por acá. Además que el Estado tiene cosas muy creativas. Como tampoco hay muchos recursos y mucha voluntad política, entonces vienen y te construyen la escuela aquí. Porque entiende que de alguna u otra manera eso es cercano a este corregimiento, o a este y a este. ¿Y cuánto le demora a un chico de aquí, llegar a esta escuelita que está aquí en otro corregimiento? Es decir, no es que haya una ausencia del Estado. El Estado llega. Hay una presencia diferenciada del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado no llega de manera completa. El Estado te llega con el agua, pero no te llega con el gas. Te llega con el policía, pero no te llega con el juez. O te llegó con el juez y sin el notario. O te llegó con la escuela, pero sin la carretera para llegar a la escuela. O te pone la carretera y no te pone la escuela. O te pone el centro de salud y no te puso la carretera para llegar al centro de salud. O sea, es una mezcla, sí, de dificultad de acceso para el Estado, pero también de falta de voluntad política. Porque la geografía no lo explica todo. También hay una desidia de parte de la élite que gobierna de hacer presencia en la periferia del Estado. Pero ya entendemos por qué aparece esta periferia del Estado. No es fortuito que aparezca esa periferia, aparece por una necesidad de campesinos en un primer momento de tener tierras. ¿Ya está ahí claro? Bien, ahora vamos a ver cómo eso se relaciona con todo lo demás. Si es que se relaciona. Listo, hay un consenso más o menos generalizado en la academia que dice que la costa atlántica, la región Caribe estuvo exenta de esa violencia política liberal conservadora, estuvo exenta a grandes rasgos. Lo que no quiere decir que no hubo. ¿Dónde se concentró esa violencia bipartidista liberal conservadora, por ejemplo? Se concentró, fíjense en qué partes: sur de Córdoba, sur de Bolívar, Montes de María. Zonas precisamente donde son montañosas. ¿Por qué? Porque claro, el gran hacendado por lo general no va a tener su hacienda en la montaña. Te buscan las mejores tierras, las tierras planas. ¿A dónde le tocó a los campesinos entonces buscar tierras? Montaña arriba. Lógicamente que poco a poco el gran hacendado quiere más tierra y se va incluso metiendo con la altillanura también, ¿sí? Y es en esas zonas, digamos, montañosas, donde se van a dar esos choques entre hacienda que se quiere expandir y colonos campesinos que tienen sus tierras como tal. Por eso ahí van a surgir los primeros focos guerrilleros que surgen en el Caribe. Ojo que son incluso anteriores a las guerrillas que nosotros conocemos hoy en día. Anteriores a FARC, anteriores a ELN, anteriores a M-19, que es una guerrilla más urbana que rural como tal. Son guerrillas que surgen precisamente del enfrentamiento liberal conservador de la década de los 50. ¿Y surgen dónde? Fíjense. San Jorge y Sinú, ¿dónde quedan? En Córdoba. ¿Dónde tienen su nacimiento? En el Nudo del Paramillo, la parte sur de Córdoba. Ahí, curiosamente, es donde van a surgir las estructuras armadas de guerrillas liberales más fuertes en la década de los 50. No surgen en la periferia de Cartagena, no surgen en la periferia de Barranquilla ni de Santa Marta, no. Surgen en zonas que tienen unas condiciones específicas y que son zonas de colonización campesina tardía.
¿Dónde está la semillita del paramilitarismo nuestro? Que no es ahora. Ya lo habíamos dicho. Estos terratenientes, cuando arman a sus capataces para ya sea quitarles tierras a los colonos campesinos o defenderse del ataque de colonos campesinos, están dejando una semilla de paramilitarismo. ¿Qué es el paramilitarismo como tal? Son estructuras armadas que funcionan de manera paralela al Estado. No necesariamente con el apoyo del Estado, pueden tener apoyo del Estado, pero funcionan de manera paralela y sirven para defender el orden establecido. Eso eran lo que hacían esas estructuras armadas de los terratenientes. Posteriormente, ojo, no son solo terratenientes que arman a sus capataces. Esos terratenientes son los que están sentados en el consejo, en el cabildo, en la alcaldía, así que tienen el respaldo también de la administración pública. Los despojos de tierras que hacen, los hacen legalizados. Luego, misteriosamente, la hiperhacienda inmensa de este gran hacendado aparece en instrumentos públicos, aparece en Agustín Codazzi con su escritura, y todo está en regla. ¿Pero por qué todo está en regla? Porque esa élite terrateniente es parte de la misma élite que gobierna, no solo lo nacional, sino también en lo local. Ahora sí, las guerrillas más o menos como las conocemos hoy en día son guerrillas de segunda generación, son guerrillas no de esa primera generación de guerrillas liberales y conservadoras. ¿Dónde empiezan a aparecer? De hecho, es la única guerrilla de origen caribe como tal. Ni las FARC ni el ELN tienen un origen caribe. La única guerrilla caribeña como tal fue el EPL. Porque la mayor parte del EPL se desmovilizó en el 93, 94, 95, y lo que queda de que se denomina EPL no es ningún EPL. Es una banda criminal que se pone aquí el lacito de EPL, pero el EPL se desmovilizó hace mucho rato. Claro, pero la bandita política no se la quitan porque les da algún margen de maniobra con el Estado para hacer reivindicaciones políticas. El EPL, curiosamente, ¿dónde surge el EPL? Sur de Córdoba. El resto de las guerrillas, el ELN no surge aquí, pero empieza a ser una presencia específicamente desde el sur de Bolívar, Serranía de San Lucas, y de ahí trata de subir hasta los Montes de María. ¿Y por qué ponemos esto aquí? Porque así mismo como hubo insurgencia armada, también hubo movilización popular masiva, que luego sería reprimida por el Estado. ¿Específicamente cuál? Lo que se conoció como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC. ¿Surgió cuándo? 1967, en el gobierno de... Bueno, todavía no le puedo preguntar a los politólogos porque no han pasado por esa vaina. ¿Quién era el presidente en esa época? Tiren un varillazo, cualquier cosa. 1967. Un tío, abuelo, de Vargas Lleras, Carlos Lleras Restrepo, era el presidente, y crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos con un decreto presidencial de estado de sitio. ¿Qué era la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos? Una organización que trataba de representar los intereses de todo el campesinado, pero eso sí, el gobierno la crea para que estuviese como cooptada por el gobierno, pero fue algo que se le salió de las manos al gobierno. El gobierno pretendió que construyendo la ANUC iba a ser como una especie de campesinos que votaran siempre por el Partido Liberal. Y vamos a ver que organizaron al campesinado y el campesinado organizado cobró vida propia. Y por eso salen dos líneas en la ANUC. Una línea contra gobierno más radical, que es la línea Sincelejo, desarrollada en los departamentos de Sucre precisamente, y una línea que está más a favor del gobierno, que se llamó la línea Armenia como tal. ¿Y por qué Sucre es relevante en este caso? Porque Sucre fue el departamento piloto que el gobierno de Alberto Lleras Camargo tomó para implementar muchas de las medidas de restitución de tierras y de distribución de tierras que se trataron de implementar con la reforma agraria que trató de hacer Alberto Lleras y Carlos Lleras durante la década del Frente Nacional. Ahora sí, las guerrillas que nosotros conocemos hoy en día, las FARC. Las FARC tienen una incursión muy tardía en la costa caribe. De hecho, la incursión es casi de la década de los 80. Y miren dónde van a tratar de entrar. Sur del Cesar, Cordillera Oriental.
¿Y dónde? Montes de María, específicamente con el bloque Caribe como tal. Y la incursión es desde la década del 80, no es en la década del 60 cuando surgen las FARC. Las FARC llegan de manera tardía al Caribe. El ELN, si bien ya hacía presencia en el sur de Bolívar, en la región de la Serranía de San Lucas, trata de aumentar su presencia pasándose al sur del Cesar, tratando de aumentar en el Cesar, tratando de aumentar su presencia en los Montes de María también. Y empiezan a aparecer guerrillas que, si bien no surgen en el Caribe, sí van a tener mucha actividad en el Caribe, específicamente en los Montes de María, como el Movimiento Izquierda Revolucionaria. Fíjense que la incursión de muchas de las guerrillas que conocemos hoy en día es una incursión tardía, de la década de los 80. Además que esto no es fortuito. En la década de los 80, tanto las FARC como el ELN tienen convenciones, o sea, hacen un congreso donde se reúnen y toman una decisión, cada uno por su lado, claro está, de desdoblar sus frentes. ¿Qué quiere decir eso? Aumentar el número de hombres en armas y aumentar el número de frentes guerrilleros que hay en todo el territorio nacional. Entonces hay una decisión estratégica de las insurgencias, tanto de FARC como de ELN, de aumentar su presencia en el país. Tan es así que por eso aumentan su presencia en el Caribe colombiano. Pero a esta decisión estratégica de las guerrillas y de la insurgencia va a venir también una respuesta. Ya nosotros teníamos núcleos paramilitares desde la década de los 30, 40, 50 con los terratenientes que armaron a sus capataces. Pero en la década de los 80, a esa expansión de las guerrillas en el Caribe también va a venir una respuesta organizada ¿por quién? Por varios actores que no son necesariamente lo mismo, pero se parecen. Uno, terratenientes que estaban acosados por el cobro de extorsiones y de vacunas por las guerrillas, y esos terratenientes se arman y buscan apoyo del Estado para defenderse de las guerrillas. Ese es un primer momento. Un segundo momento, narcotraficantes que se hacen pasar por terratenientes para poder tener ejércitos privados y enfrentarse a la guerrilla. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia existía la famosa Ley 48 de 1968. ¿Y qué decía esa ley? Esa ley decía que usted podía constituir autodefensas civiles para defenderse del ataque o la extorsión o las acciones de la insurgencia. Esa ley se constituye en el marco de una doctrina que se llama la doctrina del enemigo interno, la doctrina de seguridad nacional, en el marco de la Guerra Fría. Ojo, ¿cuándo es esa ley? Del 68. ¿En el marco de qué sentido? Evitar cualquier foco insurreccional, comunista, socialista que se desarrolle dentro del país. Los ciudadanos pueden armarse para defenderse de ese tipo de acciones. Eso les sirvió de excusa no solamente a los terratenientes para armarse y defenderse de las guerrillas, porque hay una ley que los amparaba para hacer eso, sino también a los narcotraficantes, porque una manera que tuvieron los narcotraficantes para lavar la plata fue comprar tierras de manera masiva. Los narcotraficantes en la década del 80 tenían dos formas de lavar plata. Una, se iban para Panamá y allá lavaban y lavaban y lavaban y lavaban plata. No tenían que lavarla tanto aquí. Pero en la década del 80 existía un dictador en Panamá que era el general Noriega, y en algún momento Estados Unidos amenaza al general Noriega diciéndole, ojo con lo que usted está haciendo con los narcotraficantes. Noriega se asusta, además que 5 años después son los mismos gringos los que tumban a Noriega. Noriega se asusta y hace que todos los narcotraficantes colombianos que estaban lavando plata en Panamá salgan de allá. Entonces los narcotraficantes colombianos se preguntan, bueno, ¿y cómo lavamos la plata ahora? Ah, ok, vamos a comprar tierras. Y empieza una compra masiva de tierras en la década de los 80 y los 90, ¿por parte de quién? No de ilustres terratenientes, no, de narcotraficantes que empiezan a comprar tierra de manera masiva. Además que la tierra para el narcotraficante le servía para 3 cosas. Uno, es un símbolo de estatus. Usted es un terrateniente. Todavía en los países hispánicos tener tierra es un símbolo de valor, de estatus. Usted se para aquí y usted le puede decir a su familia, todo eso que está ahí es mío. Y usted se siente importante, porque todo eso que está ahí es suyo. Hasta donde le llegue el ojo,
todo eso es mío. Así no hay una mata de yuca sembrada. Así no haya una vaca. Nada, pero todo eso es mío. Eso le da símbolo de estatus, de prestigio. Y en el mundo hispano, eso es una herencia que tenemos nosotros de los españoles. Así la finca le sirve únicamente para irla a pasear cada Semana Santa en cuatrimoto. De resto no le sirve para más nada. Eso en el mundo anglosajón no se ve. Pero bueno, eso es para otra clase. Los terratenientes empiezan a comprar mucha tierra. Claro que al comprar mucha tierra van a ser objeto de las amenazas de las guerrillas, porque se vuelven terratenientes. Las guerrillas les empiezan a cobrar vacunas, los empiezan a extorsionar también. Al narcotraficante también le servía la tierra para otra cosa. Le sirve como una retaguardia estratégica para que usted tenga ahí su pequeño ejército privado escondido. Además que la tierra también le sirve para construir pistas de aterrizaje clandestinas, para hacer caletas y para plantar droga también. O sea que el negocio de la tierra no fue tan malo para los narcotraficantes cuando empezaron a comprar masivamente tierras. Entonces tiene una conjugación de varias cosas. Terratenientes que no tenían nada que ver con la criminalidad, pero que, molestos por las amenazas de las guerrillas y las extorsiones de las guerrillas, se arman con el apoyo del Estado para defenderse. Narcotraficantes que se hacen pasar por terratenientes para poder tener ejércitos privados y combatir a las guerrillas también. Y terratenientes que se alían con narcotraficantes y que se van a volver narcotraficantes después. O sea, es bastante complejo la conjugación de terratenientes, narcotráfico y autodefensa en la década del 80. Y eso hasta el 89 estuvo, de alguna u otra manera, legalizado por el Estado, porque la Ley 48 lo permitía. ¿Por qué hasta el 89? Porque en el 89 el gobierno de Virgilio Barco, al darse cuenta que eso se les había convertido en un Frankenstein, entonces resulta que el país estaba lleno de una cantidad de estructuras paramilitares y todo el mundo con la justificación de que me están cobrando vacunas, entonces yo tengo ejército privado. En el 89 Virgilio Barco ilegaliza a las autodefensas, las declara ilegales como tal. ¿Cuál fue la respuesta? En el 89 se constituyen, por ejemplo, en Córdoba, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, y luego de eso, en la década de los 90, 97, todos esos ejércitos paramilitares que estaban regaditos por todo lado, se tratan de unificar en una sola cosa, que se llama como las Autodefensas Unidas de Colombia. Decimos se tratan porque como tal las autodefensas nunca lograron ser una organización unificada con un mando central, nunca lo lograron ser, como lo es la FARC o como lo es el ELN. Carlos Castaño tenía la intención y el propósito de hacerlo, pero como tal el paramilitarismo no se prestaba para eso. ¿Por qué no se prestó? Porque el paramilitarismo en general tiene una lógica localista. Las autodefensas trataron de ser una organización con un mando unificado, las AUC, pero en realidad lo que fue una confederación de ejércitos paramilitares que cuando querían se ponían de acuerdo para combatir algunas cosas, cuando no, cada uno andaba por su lado. Ejemplos, usted nunca ha visto, de pronto cuando ocurre un proceso de desmovilización con la FARC, pero usted nunca ha visto en la historia de la FARC que un bloque de la FARC se encienda a plomo con otro bloque de la FARC peleándose una ruta de narcotráfico. Eso era el pan de cada día en las Autodefensas Unidas de Colombia. Usted veía bloque Metro combatiendo a bloque Cacique Nutibara en Medellín. Los dos matándose por el negocio del narcotráfico en el Valle de Aburrá. Usted veía, por ejemplo, en el Caribe, las autodefensas, el bloque Tayrona, enfrentado con el bloque Resistencia de Magdalena. O sea, matándose. Usted veía en los llanos las autodefensas unidas del Casanare enfrentadas con el bloque Centauro por disputarse los llanos orientales. O sea, en realidad las Autodefensas Unidas de Colombia nunca fueron una organización como tal, no. Trató de ser una confederación de ejércitos paramilitares que trató de unirse, pero eso no se logró, bajo un mando unificado que era el de Carlos Castaño. Fíjense cómo en los 80 se da esa configuración. Las guerrillas toman la decisión de desdoblar sus frentes, por eso llegan hasta el Caribe.
con fuerza. El paramilitarismo tiene una respuesta muy fuerte. Alianza de narcotraficantes, terratenientes, agentes del Estado. Eso va a causar una escalada del conflicto en la década de los 80 y 90. Estos datos son del Caribe colombiano. Si uno suma todos los departamentos del Caribe colombiano, fíjense, y es muy diciente cómo, si uno coge el inicio del 90, las acciones armadas de todos los grupos estaban más o menos paralelas, digamos. Cuando arranca la década de los 90, hay una escalada del conflicto. ¿Cómo se mide eso? Eso se está midiendo a partir de infracciones al derecho internacional humanitario, que es la manera más eficiente de usted medir el conflicto armado. ¿Por qué? Porque todas las infracciones al derecho internacional humanitario son crímenes de guerra. Entonces no es solamente el número de asesinados, sino es bombas, extorsiones, secuestro, todo lo que sea una infracción al derecho internacional humanitario. Fíjense cómo hay dos momentos de escalada muy fuertes. 96, 97, 98, cuando surgen las Autodefensas Unidas de Colombia. Hay un pico muy fuerte de escalada del conflicto. ¿Cuándo hay otra escalada del conflicto muy fuerte? Curiosamente, las negociaciones del Caguán. Miren cómo está este pico de la FARC. Las FARC, y eso es un error histórico que cometieron, utilizaron la negociación con Pastrana para realmente reforzarse. Y aquí lo demuestra. Fíjense cómo, 98, 2002, durante el periodo de Pastrana, hay una meseta de actividad de la FARC, aumenta. Claro que también hay una respuesta muy fuerte al finalizar los diálogos con respecto a la FARC por parte del paramilitarismo. Y hay algo muy curioso. Si uno mira esa gráfica, ¿quién es el actor que realmente más infracciones al derecho internacional humanitario tiene? Son los paramilitares. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, y sobre todo ustedes que son científicos sociales, cuando uno dice, el peor mal que tiene Colombia es la FARC. O sea, no es que sean unas monjitas, no lo son. Y algún día tienen que pagar por los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad que cometieron, en un marco de justicia transicional. Pero si uno fija eso, no son los que más han cometido infracciones al derecho internacional humanitario. Otra gráfica, que esta sí es desastrosa. ¿Cuál fue de todos los actores armados en el Caribe durante ese periodo de los 80 hasta el 2013, que es esta gráfica, hasta hace 3 años, el actor que más acciones armadas, que más infracciones al derecho internacional humanitario cometió en el Caribe? De lejos, los paramilitares. Y eso suma masacres, asesinatos selectivos. Ojo, no quiere decir que los otros sean palomitas de Fátima. Las FARC van en el segundo lugar, claro que sí. Masacres, desplazamientos, bombas también. Lo que sí es triste es que miren quién es el tercer actor. La fuerza pública. Incluso la fuerza pública tiene más infracciones al derecho internacional humanitario que el mismo ELN. La organización encargada de mantener y garantizar los derechos humanos y de respetar y no violar el derecho internacional humanitario está de tercera en la región Caribe. Digamos, eso nos pone como a reflexionar algunas cosas, ¿no? ¿Quién es realmente el responsable del conflicto armado? No es uno solo como tal. ¿Cómo se ve eso reflejado en el departamento, en los departamentos del Caribe colombiano? ¿Cuáles son los departamentos que más infracciones al derecho internacional humanitario tuvieron? Es decir, los que vivieron más duro la guerra durante estos últimos 30 años. Bolívar y Cesar, fíjense, 2 municipios, 2 departamentos que tienen frontera con el mundo andino. ¿Y dónde se concentraron esas infracciones? Transición, mundo andino a mundo caribe, y específicamente Montes de María, por ejemplo. Cesar, toda la vertiente de la cordillera oriental. En segundo lugar, en un segundo grupo, ¿quiénes están? Magdalena, Córdoba, Sucre. Sucre comparte con Bolívar Montes de María. Córdoba comparte con Antioquia el nudo del Darién. Y Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta. Es decir, fíjense cómo se concentra. ¿Y dónde hubo menos infracciones? Lo que no quiere decir que no hubo infracciones. Atlántico y Guajira. ¿Cuál es la explicación que uno más o menos entiende?
en La Guajira y en el Atlántico son departamentos que históricamente la guerrilla nunca hizo una presencia fuerte. Por ende, cuando llegan los paramilitares no encuentran resistencia, así que no hay enfrentamientos armados fuertes. Por tanto, el número de asesinatos políticos, el número de infracciones al DIH no es tan alto. Curiosamente, en las zonas donde las guerrillas hacen más presencia histórica, claro, el paramilitarismo tuvo que llegar a sacarlas. Por ende, hubo un aumento en el número de infracciones al derecho internacional humanitario, porque eso fue a punta de masacre, a punta de asesinato selectivo, a punta de amenaza. No fue fortuita la escalada del conflicto, tuvo consecuencias en los actores armados. Prácticamente las insurgencias se retiran del Caribe. El ELN prácticamente deja de hacer presencia en buena parte del Caribe colombiano. Se devuelve a su retaguardia estratégica, sur de Bolívar, sur de Cesar. Fue sacado de los Montes de María. Específicamente ¿por quién? Por el bloque héroe de los Montes de María, de las Autodefensas Unidas de Colombia, además que la misma presión también del Ejército Nacional y la Fuerza Pública. La FARC como tal siguen haciendo presencia, pero en la parte sur también. Pero ¿cuáles son los dos golpes más duros que recibió la FARC durante esos últimos 30 años en el Caribe? Una, la captura de Simón Trinidad, de Ricardo Palmera. Y dos, la muerte de Martín Caballero, que era el comandante del Frente 35 y del Frente 37 de la FARC, que era el frente que hacía presencia en los Montes de María. Fue este frente, por orden de Martín Caballero, el que mandó a secuestrar a Fernando Araujo. Fernando Araujo que después se escapó de la guerrilla. Fíjense cómo esa arremetida, tanto de la fuerza pública como del paramilitarismo, hace que las guerrillas en el Caribe colombiano retrocedan a sus retaguardias estratégicas. ¿Hubo desmovilizaciones? Claro que hubo, tanto de autodefensas como de guerrillas. Aquí vemos un cuadro que resume las desmovilizaciones de los grupos paramilitares en el Caribe colombiano. Son algunas, no son todas, además que muchas desmovilizaciones no se hicieron de manera oficial con una ceremonia, sino que han sido individuos de los grupos paramilitares que se van desmovilizando uno a uno y entran a formar parte de los procesos de la ACR, de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Estas son algunas de las desmovilizaciones que se dieron. Y fíjense que se dan precisamente en el marco de la negociación que hace el gobierno del presidente Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia. Empiezan a desmovilizarse desde el 2004 y terminan de desmovilizarse en el 2006. Estos son específicamente los que se desmovilizan en el Caribe colombiano. Pero también hay algo muy curioso. El Caribe colombiano también tiene experiencias de desmovilización de guerrillas. ¿Sí? Hubo una muy particular, que es la corriente de renovación socialista. La corriente de renovación socialista es un brazo que se escinde del ELN. Hacía parte del ELN, pero se separa del ELN a principios de la década del 90. Actúa de manera autónoma del 90 al 94 como corriente de renovación socialista y en el 94 se desmoviliza en un corregimiento de los Montes de María que se llama Flor del Monte. Hay otra estructura guerrillera que si bien no nació en el Caribe, sí se desmovilizó en el Caribe y también se desmovilizó en los Montes de María. Ojo, no se desmovilizan en la periferia de Santa Marta, de Montería. Fíjense los sitios donde se desmovilizan. Montes de María. ¿Por qué? Porque son las zonas de retaguardia estratégica de las estructuras armadas. Son zonas de colonización campesina tardía. Son esas zonas montañosas donde los campesinos llegaron. ¿Cuál es la base de apoyo, la base social que en un primer momento tuvieron las guerrillas cuando surgen? Son colonos campesinos, precisamente. Y ahora sí, llegando a la parte final, las negociaciones, que no sabemos para dónde vamos. Bueno, los que se hayan leído los acuerdos, que espero que hayan sido todos, como buenos estudiantes juiciosos, se leyeron las 297 hojas. En una de esas 297 hojas hablaban de unas zonas de concentración y unos campamentos. ¿Eso qué tiene que ver con el Caribe? Específicamente hay 3 partes del Caribe que, si se logra llegar a buen término el acuerdo, van a ser zonas de desmovilización de la FARC. Son zonas donde los guerrilleros de la FARC van a llegar
van a entregar las armas y van a empezar todo un proceso de lo que se llaman las ciencias sociales de DDR, es decir, desarme, desmovilización y reintegración. Eso supervisado por la comunidad internacional y por la Agencia Presidencial para la Reintegración. ¿Dónde son esas zonas? Municipio de La Paz, Cesar; Tierra Alta, Córdoba; Fonseca, Guajira. Fíjense que no es fortuito que la FARC escoja esos tres. Vamos a ver un momentico el mapa. ¿Dónde queda Tierra Alta, Córdoba? Aquí, en las estribaciones de Nudo de Paramillo. ¿Dónde queda el municipio de La Paz, Guajira? La Paz, Cesar. Aquí, en las estribaciones de la Serranía del Perijá. ¿Y dónde queda Fonseca? No me alcanza. Ahí, donde apuntó el marcador. En las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando entra al departamento de La Guajira. Fíjense que tiene una lógica territorial el conflicto. Ojo, vuelvo y lo repito, no quiere decir que no hubo acciones armadas en otras partes del territorio caribe, sí las hubo. Pero ¿dónde se concentraron la mayor cantidad de acciones? En esas zonas montañosas del Caribe colombiano. Eso con respecto a la FARC. ¿Y el ELN? Bueno, el ELN como tal no ha iniciado una negociación pública. Hay unas rondas de negociaciones todavía semipúblicas, todavía no tienen fecha para hacerlas públicas, hay una agenda preacordada. Y a todas estas, ¿cómo va el ELN en este cuento? Desde que se declaró el cese al fuego bilateral, incluso desde que había el cese al fuego unilateral por parte de la FARC, el número de acciones armadas e infracciones al VIH en el Caribe había disminuido. De hecho, sigue disminuyendo. Pero en los últimos 3-4 meses empezaron a incrementarse las acciones armadas del ELN. Es decir, las de la FARC van así, pero las del ELN van así. Claro, es un proceso normal a puertas de una negociación. Digamos que los teóricos de las negociaciones siempre le dicen a uno, antes de que inicie una negociación, las partes van a querer demostrar que son lo más fuertes posibles para sentarse en la mesa con esa imagen. Siempre antes de una negociación se da una escalada muy fuerte de acciones armadas por parte de un grupo o del otro. El ELN está en esa coyuntura ahora. Pero además de eso, ¿por qué es relevante para el Caribe? Una reivindicación histórica que siempre ha tenido el ELN, desde que hace procesos de negociaciones con los gobiernos del 90 para acá, es la de realizar una convención nacional. ¿Y qué es la convención nacional? En el imaginario del ELN, la convención nacional es un congreso o un encuentro, ¿sí? Una convención donde se van a reunir todos los actores sociales, políticos y económicos del país, sobre todo los que no han estado representados históricamente, para debatir y discutir y plantear propuestas de reforma a los problemas estructurales del país. Eso suena muy idílico, pero bueno, siempre ha sido una bandera del ELN, ya sea que eso ocurra antes de que arranque una negociación con ellos o durante la negociación con ellos, siempre lo han propuesto. Siempre que un gobierno de Colombia se sienta con el ELN a negociar, esa es una de las propuestas que tiene el ELN, realizar una convención nacional. ¿Y qué tiene que ver eso con el Caribe? En el 99, cuando se sentaron a negociar con Pastrana, porque Pastrana no solo se sentó a negociar con la FARC en el 99, también lo hizo con el ELN, habían llegado al acuerdo de realizar esa convención nacional. ¿Y dónde la iban a realizar? En el sur de Bolívar. Una retaguardia y un territorio histórico del ELN. Ahí se había definido que se iba a realizar la convención nacional. ¿Por qué no se realiza la convención nacional? Si tanto Pastrana como ELN y una parte del establecimiento colombiano estaba de acuerdo. Porque el paramilitarismo no dejó. Los paramilitares utilizaron sus bases de apoyo sociales, pero también la presión armada, y movilizaron a la población del sur de Bolívar con marchas que decían que ahí no se iba a realizar ninguna convención nacional. Y eso impidió que se hiciera la convención nacional con el ELN en el sur de Bolívar, en el 99. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque seguramente en un hipotético escenario que el gobierno se siente nuevamente con el ELN,
esa va a ser una propuesta del ELN. Hay que realizar una convención nacional. Y muy posiblemente pidan nuevamente realizarla en el sur de Bolívar, porque siempre ha sido una reivindicación de ellos. Eso es, digamos, una síntesis muy resumida del conflicto armado en el Caribe colombiano, de sus antecedentes agrarios, de sus antecedentes políticos, de cómo se fue desarrollando y cómo está en la actualidad. ¿Qué es una convención nacional? Una convención nacional, imagínense cómo es un congreso en el que van distintos delegados de organizaciones a representar intereses y a debatir temas. Esa es la convención nacional. Como tal nunca se ha hecho. Es una propuesta que tiene el ELN, que antes de hacer una negociación con ellos, antes de que arranque o durante la negociación, se realice la convención nacional. Es una propuesta de ellos. Jóvenes, muchísimas gracias por haberme escuchado, gracias por la paciencia, por no dormirse, por el que se estaba durmiendo no hace bulla, por el que se iba saliendo no estorbar al otro para no despertarlo. Fueron muy condescendientes entre todos ustedes y, Ori, preguntas, inquietudes, no necesariamente sobre esta trayectoria histórica que acabamos de hacer, sino sobre la coyuntura actual también, porque digamos que es el espacio, entender cómo el conflicto nos ha afectado para tratar de entender cómo es la dinámica actual. O sea, me causa mucha curiosidad y quisiera saber, o sea, ¿qué tienen en especial los Montes de María de todo el territorio colombiano? O sea, porque toda guerrilla, para mí, todo tiene que ser negociaciones, desmovilizaciones, todo se centra en el Monte de María. O sea, ¿qué tienen los Montes de María? Vale. No solamente Montes de María, digamos que la variable es mucho más grande, cualquier zona montañosa. Desde el punto de vista de guerra de guerrillas, de táctica de guerra, las zonas montañosas son retaguardias estratégicas, son zonas de más difícil acceso para el ejército, para la fuerza pública, para los servicios de inteligencia. Eso por un lado, es decir, como táctica de combate siempre es mejor usted está en una montaña que está en el llano. En el llano usted está con un avión y lo fumiga, pero en la montaña tiene más posibilidad de retaguardia estratégica. Uno, eso. Dos, recordemos que las tierras planas en el Caribe son zonas de grandes hacendados. Esas zonas más o menos montañosas, como Montes de María, son zonas que los que empezaron a colonizarla no fueron los grandes hacendados, fueron los pequeños campesinos, los pequeños colonos campesinos. Entonces ahí se juntan dos cosas. Cuando los hacendados tratan de extender sus tierras hacia esas montañas, ya los colonos campesinos están asentados ahí. Entonces los colonos campesinos van a tratar de defender sus tierras, sus pequeñas parcelas. Por eso, la mayor parte de las guerrillas nuestras son en zonas de colonización campesina tardía, por ejemplo, Montes de María. Pero eso hablando del Caribe. Si uno dice, ¿dónde surgió la FARC? Las FARC surgen en zonas de colonización campesina del Sumapaz, por ejemplo, en el centro del país. Es decir, es una variable que está presente en la mayor parte de las guerrillas nuestras. Decimos en la mayor parte porque hay otras guerrillas que tienen una lógica distinta de acción armada. Por ejemplo, el M-19 era una guerrilla que no tenía un componente tan rural, sino mucho más urbano, ¿sí? Aunque después trató de hacer una incursión rural, pero es una guerrilla urbana como tal. Y el ELN, que si bien surge en el monte, surge en el Santander, los ideólogos del ELN, a diferencia de las FARC, no son colonos campesinos. O sea, el núcleo duro de la FARC son colonos campesinos. Por eso no es extraño que el primer punto que negocia las FARC, ¿cuál es? Desarrollo rural integral. O sea, la reivindicación y el origen del conflicto para la FARC está en la distribución de la tierra, fuera. Los ideólogos del ELN se forman en Cuba, con la ideología del foquismo guevarista, de la lucha revolucionaria castrista que hubo en Cuba, y luego vienen a implementar eso aquí. O sea, más o menos es un modelo como importado, y lo tratan de implementar en los Santanderes, digamos. Toda la teoría del foquismo guevarista. Por eso son orígenes distintos, pero los Montes de María nuestros tienen esa particularidad, como la tendría también el sur de Córdoba. El sur de Córdoba es montañoso y fue la zona del origen del EPL. Entonces, los Montes de María nuestros no solo son zonas de retaguardia estratégica de guerrillas, sino que también tienen las condiciones para la insurgencia armada, desde el punto de vista histórico. En la actualidad no tendría sentido, pero desde el punto de vista histórico tiene una explicación lógica. Aquí hay una pregunta. 2. 3, 4.
bueno, si los paramilitares fueron los que más daño hicieron, porque cuando Uribe negoció con ellos, no hizo lo mismo que hizo Santos, preguntar, porque, o sea, si ellos han sido los que más han hecho daño, ¿por qué nosotros, o sea, por qué los de los indignan ahora? Están indignados. Muy buena pregunta, ya que hacerse la Uribe, ¿no? Uno puede especular algunas cosas ahí. Uno, lo primero, y eso es cierto, los procesos de paz no es obligatorio que usted los someta a refrendación. No hay ninguna ley universal ni internacional que le obligue a usted a que si usted hace un acuerdo de paz con una insurgencia o con un grupo paramilitar, usted tenga que someterlo a refrendación de la gente. Si eso se hace es porque las dos partes estuvieron de acuerdo con hacerlo. Uno. Dos, sí hay algo de hipocresía en el ejercicio. Porque si uno dice, bueno, ¿y por qué se queja si el acuerdo al que usted llegó con los paramilitares en Ralito, que de hecho yo nunca conocí el texto, eso ustedes simplemente lo implementaron y ya, ahora se queja porque este proceso es público desde hace 4 años, tiene los textos colgados en la página web desde hace 4 años, pero tiene defectos? Pero son posiciones políticas, es decir, ahí uno puede entender muchas cosas. No ven representadas una parte de la élite que ellos representan en eso, una élite terrateniente que no se ve representada ahí, una élite terrateniente que ve de pronto que sus intereses de clase se van a ver afectados con el acuerdo, porque el acuerdo habla de redistribución de tierras, habla de acceso a la tierra, y digamos que ellos creen que de pronto es que les van a expropiar sus tierras. Digamos que hay unos miedos ahí, unas cosas. Ya lo que uno pueda decir ahí, que es muy interesante cómo se hace una campaña de oposición porque supuestamente usted quiere modificar algunas cosas del acuerdo. Y de hecho, usted lleva 4 años diciendo que hay cosas malas en el acuerdo. Si uno dice que hay cosas malas, pues uno parte de la base de que usted tiene algunas propuestas. Ok, dígame qué es lo malo. Es decir, en la página 35, el parágrafo 3 dice, mire, las penas van a ser de 5 a 7 años. A mí me parece que eso es muy bajito. Penas tienen que ser de entre 7 y 15 años. Eso es una propuesta concreta. Pero van 4 días y uno no escucha la primera propuesta concreta. Es decir, entregue el documento donde dice cuáles son las propuestas que usted tiene para modificar el acuerdo. No hay ninguna hasta ahora. Porque las propuestas que han hecho hasta ahora ya estaban en los acuerdos. Cuando uno dice amnistía para los 5.000 guerrilleros rasos, esa era la primera sala del Tribunal Especial de Paz, es la sala de amnistías e indultos. Y lógicamente que los guerrilleros rasos, por línea de mando, como pasó con los paramilitares rasos, son amnistiados e indultados. ¿Por qué? Porque usted no es responsable de su acción, sino por línea de mando. Sí, usted tiene que confesar el crimen. Si usted mató a fulanito, usted tiene que decirlo, pero tiene que decir por qué lo mató. Yo lo maté porque mi jefe me dijo que lo matara. Ok, listo. Usted, aunque parezca raro, pero así ocurre en los procesos de paz, usted es sujeto de amnistía. ¿Por qué? Por línea de mando. ¿Qué pasa si usted no mata a esa persona que le dijeron que usted matara? ¿Qué le pasa a usted? Lo matan a usted. O sea, por línea de mando, todo paramilitar raso y todo guerrillero raso es sujeto de amnistía e indulto. Eso no es nuevo. De hecho, eso estaba en los acuerdos. Pero, bueno, dicho de otra forma. Cuando Uribe plantea, ahora estos días que planteó el alivio judicial a la fuerza militar, Sí. ¿eso a qué se refiere exactamente? Ok, ese es otro miedo que tiene parte de la élite y del establecimiento, de que se le va a juzgar más duro a los militares que a la guerrilla, que a la guerrilla se le van a dar unos beneficios y a los militares que pudieron haber incurrido en excesos, en infracciones al derecho internacional humanitario, con ellos se va a dar durísimo. Y por eso Uribe pide un alivio judicial. O sea que militares que estén incursos en infracciones al DIH o en crímenes de guerra o en crímenes de lesa humanidad sean tratados con las mismas garantías que van a ser tratados los guerrilleros que estén incursos en lo mismo. Eso es lo que él llama el alivio judicial. Es decir, que esos militares no vayan ahora a pagar cárcel mientras que los guerrilleros no pagan cárcel. Lo curioso es que eso está en los acuerdos. Claro, porque el Tribunal de Paz era para todo el mundo.
No es, ahí esa es una de las cosas que se vendió muy bien la idea de que los beneficios eran para la guerrilla. El Tribunal de Paz era para todos los actores del conflicto. Eso sí, a usted nadie lo obliga a comparecer en el tribunal. Si usted quiere, va. Es decir, un general que está siendo investigado por crímenes de guerra ahora mismo del ejército, podía, una vez constituido ese Tribunal de Paz, decir, oigan, yo quiero que me investigue el Tribunal de Paz. Y el Tribunal de Paz podía investigarlo. Eso sí, no quiere decir que iba a salir a la calle. El Tribunal de Paz tenía sus sentencias. Si usted únicamente es responsable de delitos políticos, amnistía e indulto. Ojo, ¿qué es un delito político? En Colombia hay 3 tipos de delitos políticos: la rebelión, la sedición y la asonada. Las guerrillas siempre recurren a la rebelión, pero vamos a explicar qué es. La rebelión es cuando usted coge un fusil y se arma contra el Estado porque considera que el Estado es injusto. Eso es el delito de rebelión. Perfecto. ¿Qué es el de sedición? El delito de sedición es cuando usted suplanta al Estado de manera armada en alguna parte del territorio. Ese es el delito de sedición. Y el delito de asonada es cuando usted se levanta contra el Estado o contra el establecimiento, pero momentáneamente por un asunto muy particular. Por ejemplo, el clásico delito de asonada. Electricaribe no funciona. Entonces la gente se cabrea y va y le tiran piedras a la alcaldía. Una cosa así. En ese momento, si a usted lo capturan, usted puede ser sometido por el delito de asonada, ¿sí? Porque fíjense que usted no se levantó contra el Estado como tal, sino contra una prestación del Estado que es deficiente y que usted se rebeló de manera violenta contra eso. Pero ya, al día siguiente usted sigue haciendo va a su trabajo, usted, o sea, no se rebeló contra el establecimiento, cometió una asonada. Todos los que cometieron delitos políticos iban a ser amnistiados e indultados. Si usted, por ejemplo, es ese general que cometió crímenes de guerra, pero usted se pasaba al Tribunal de Paz y lo confesaba, ahí está la variable clave. Usted tenía que echar todo el rollo. En la justicia penal ordinal o en la justicia ordinaria, común y corriente, a usted le comprueban si usted hizo el delito, porque se presume inocencia. Si se le comprueba que usted cometió el delito, listo, le ponen una condena, pero usted no está obligado a hablar. Listo, me encontraron culpable, listo, me metieron 30 años, perfecto. Si usted se pasaba al Tribunal de Paz, ¿cuál era la garantía que te daba el Tribunal de Paz? Mire, si usted nos confiesa toda la verdad, es decir, todas las atrocidades que cometió, pero nos las dice de verdad y se lo dice a las víctimas, su pena no es de 30 a 40 años, como se la metieron en el sistema penal normal. Su pena es de 5 a 7 años, en condiciones de reclusión. ¿Por qué? Porque esas mismas garantías se las vamos a dar a los guerrilleros. Si no, ellos se quedan en el monte tirando plomo. En realidad, el Tribunal de Paz también le servía a la fuerza pública. Sino que se pensó que eso es solo para la guerrilla, y en ningún lado del acuerdo dice que eso es solo para la guerrilla, es para todos los actores del conflicto. Por eso uno dice, las propuestas que están lanzando ahora, con todo respeto, los del Centro Democrático y los opositores al proceso, no he escuchado una propuesta nueva. Todas estaban en los acuerdos. Y ojo, las propuestas nuevas, muy seguramente la FARC no las van a aceptar. Es decir, ninguna guerrilla del mundo se desmoviliza para que su cúpula no participe en política. Ninguna guerrilla del mundo hace eso. Todos los procesos de paz del mundo, los actores armados, las cúpulas, participan en política. Si esa es la razón precisamente del conflicto político, participa en política, ¿cómo usted le va a negar la posibilidad de que participe en política? Digamos, pero bueno, esas son las cosas que ahora se tienen que replantear en el marco de lo que pasó. A eso es lo que se refiere el alivio judicial, darle garantías a los judiciales a los militares para que no vayan a pagar más que los guerrilleros. Preguntas, dudas, inquietudes. Todo está clarísimo. Bueno, saquen una hoja entonces. No, mentira, van a sacar hoja. Yo no soy el dueño de la clase, así que ¿cómo los voy a mandar a sacar hoja? Ori, igual ya solamente faltan 10 minutos, así que, bueno, no sé si en la próxima se hace lo de ciencia política. Creo que sí. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti, Ori. Una clase magnífica. Y están cordialmente invitados a la Cátedra de la Paz mañana, aquí nuevamente a las 2, 3 de la tarde, para escuchar más reflexiones sobre esto, más preguntas.
Y todos los viernes, ya sea aquí o en Manga, para la Cátedra de la Paz, para que nos ilustremos de estos temas.